A ver, pensemos en esto. ¿Es posible que una simple fruta, algo que comemos todos los días, pueda derrocar gobiernos o construir una nación entera a su imagen y semejanza? Bueno, hoy nos metemos de lleno en la increíble historia del oro verde en Honduras, una historia donde la banana fue mucho, pero mucho más que un alimento. Fue, en una palabra, poder. Para que se den una idea del ambiente, había un dicho en esa época que lo resume todo. En Honduras es más barato comprar un diputado que una mula. Uf, esa frase es un punto de partida brutal, ¿no? Nos dice todo sobre el nivel de poder y corrupción que vamos a ver. Pero ¿cómo se llegó a ese punto? Bueno, todo arrancó con una gran promesa. Una promesa de progreso, de modernidad. Pero esa promesa se rompió muy rápido y dio paso a una historia de pura y dura extracción de recursos. Vamos a principios del siglo XX. La costa norte de Honduras era vista por el capital extranjero como un pantano. Sí, un lugar inhóspito, una selva que había que domar. Pero claro, donde algunos veían lodo y mosquitos, ellos vieron una auténtica mina de oro, solo que de color verde, las bananas. El pacto parecía simple, casi un buen negocio. El Estado hondureño entregaba, prácticamente regalaba, enormes extensiones de tierra virgen. ¿A cambio de qué? De un ferrocarril nacional que supuestamente iba a conectar a todo el país. La realidad, sin embargo, fue muy distinta. El tren que se construyó solo servía para una cosa: conectar las plantaciones con los puertos privados de las compañías. O sea, una red para la extracción, no para el desarrollo. Imagínense, con tanta riqueza en juego, el conflicto era inevitable. Pero ojo, esta no fue una guerra entre países, fue una guerra entre dos gigantes corporativos que luchaban a muerte por el control total del negocio. De un lado teníamos a la Cuyamel Fruit Company. Su líder era un inmigrante ruso muy audaz, un tal Sam de Banana Man Semurray. Y del otro lado, el Goliat de esta historia, la United Fruit Company, la UFCO, que ya era el titán indiscutible de la región. Era el retador contra el gigante. Y que quede algo muy claro, no estamos hablando de una simple competencia de mercado. Esto fue la guerra de las fruteras, una guerra real, que se peleaba financiando ejércitos privados y apoyando golpes de Estado. Todo para conseguir mejores concesiones, más tierra y, por supuesto, más poder. El poder de estas compañías creció tanto, que terminaron construyendo su propio mundo allí. Crearon lo que se conoce como una economía de enclave, que en la práctica, era básicamente un país soberano operando dentro de las fronteras de Honduras. Y dentro de ese país, la segregación social era total. Por un lado estaba la zona americana, reservada para los gerentes y el personal estadounidense. Tenía campos de golf, hospitales modernos, electricidad, de todo. Y por el otro lado, los barracones, donde vivían los trabajadores locales y caribeños, sin los servicios más básicos. Eran dos mundos completamente paralelos, separados por un abismo de privilegios. El sistema de control era perfecto, en su crueldad. Los trabajadores recibían un salario, sí, pero a menudo se les pagaba con cupones emitidos por la misma compañía. Y adivinen qué, esos cupones solo se podían usar en las tiendas de la compañía, los famosos comisariatos. El resultado era que la empresa recuperaba casi al instante el salario que acababa de pagar. Un ciclo de dependencia total. Con semejante control económico en sus manos, el siguiente paso era casi lógico: el control político. Y así fue. La soberanía de Honduras quedó completamente eclipsada por el poder de las bananeras. Y para proteger sus intereses, no dudaban en usar la llamada diplomacia del cañonero. ¿Qué significaba esto? Que si el gobierno hondureño ponía algún pero, de repente aparecían los Marines de Estados Unidos en la costa para persuadirlos. Así de simple. El poder militar de una superpotencia al servicio de un par de compañías. Todo esto resultó en un gobierno en la sombra. Se decía, y con razón, que los gerentes de las compañías bananeras tenían más poder real que el propio presidente de Honduras. Es más, a veces, las leyes que beneficiaban a las fruteras eran redactadas directamente en las oficinas de sus propios abogados. ¡Increíble! Entonces, ¿qué quedó de todo esto? Cuando esta era de dominio absoluto empezó a terminar, ¿cuál fue el legado? Pues es algo muy complejo, lleno de contradicciones, con luces y sombras.
Por el lado negativo, es evidente. Dejaron una infraestructura nacional totalmente fragmentada, pensada solo para sacar productos, no para unir al país. Y además, una economía peligrosamente dependiente de una sola fruta. Pero, y aquí viene la paradoja, de tanta opresión también nació la resistencia. La explotación fue la semilla de uno de los movimientos obreros más fuertes de la región, y esos enclaves, antes aislados, se convirtieron en ciudades vibrantes y multiculturales. La costa norte se transformó en un verdadero crisol de culturas. La llegada de miles de trabajadores del Caribe, que se mezclaron con las poblaciones garífunas y mestizas locales, forjó una identidad completamente nueva, llena de vida. Fue un efecto social que seguramente las compañías nunca planearon, pero que cambió el rostro de Honduras para siempre. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que queda flotando en el aire. Cuando la fiebre del oro verde por fin se calmó y las grandes corporaciones cambiaron de estrategia, ¿en manos de quién quedó realmente el futuro de Honduras? Esa es una pregunta que hasta el día de hoy sigue buscando respuesta.